El sonido metálico del ultimátum resuena en los pasillos blindados de Ezeiza. Juan Román Riquelme no solo ha confirmado en secreto el fichaje bomba de Nathan Nández para diciembre, sino que ha revelado los términos de un contrato secreto que es la apuesta política más arriesgada de su mandato. Un pacto de gloria que garantiza la garra del uruguayo a costa del alma económica y el futuro de la cantera. El spoiler más explosivo de esta negociación de época es que el acuerdo no es puramente salarial, sino una combinación maestra de bajos ingresos fijos, bonos de rendimiento astronómicos atados exclusivamente a la Copa Libertadores y una cláusula de inmortalidad. La promesa de un cargo vitalicio en la estructura de fútbol del club tras su retiro, una garantía de legado que ningún cheque europeo pudo igualar. La urgencia es dictada por la necesidad imperiosa de Riquelme de vender a Cristian Medina en el próximo mercado para cubrir el costo diferido de este pacto charrúa, un sacrificio político y deportivo que pone en entredicho su modelo de gestión. La pregunta crucial que hoy devora la tranquilidad del mundo Boca ¿es el contrato secreto de Nández, con su bajo costo fijo y su cláusula de inmortalidad, la jugada maestra que le devolverá la séptima Copa a Boca, o es el artificio financiero que desatará una guerra civil en el vestuario y la profecía de la caída política de Riquelme? Quédense con nosotros, porque vamos a desentrañar los detalles inéditos del pacto de inmortalidad con Nández, el sacrificio de Medina y el inminente choque de poderes con el capitán Paul Fernández. Suscríbanse y comenten ya. ¿Aceptaría usted que se venda la joya Medina a cambio de la garra garantizada de Nández? El corazón de la operación Nández no se encuentra en el monto de la transferencia, sino en el intrincado diseño del contrato secreto que Riquelme ofreció al uruguayo, una estructura de ingresos que apunta directamente a la vanidad, el legado y la ambición deportiva de un jugador desgastado por el fútbol de segundo orden europeo y árabe. El entorno de Riquelme ha filtrado que el salario fijo base de Nández es sorprendentemente bajo para un jugador de su jerarquía, apenas una fracción de lo que percibía en Europa o lo que gana Cavani, una táctica maestra de Riquelme para desarmar el argumento financiero de la oposición política y de la prensa especializada que cuestionaría un sueldo astronómico. Sin embargo, el núcleo del acuerdo reside en las cláusulas variables. Nández recibirá bonos exorbitantes por minutos jugados en la Copa Libertadores, por cada fase superada y un premio final multimillonario si Boca conquista la séptima Copa, convirtiendo su remuneración anual en una sociedad de rendimiento donde su cheque depende directamente del éxito continental. Esta estructura financiera garantiza la máxima motivación del uruguayo, obligándolo a jugar cada partido como si fuera el último, la garra innegociable que la hinchada exige. La joya de la corona del pacto secreto es la cláusula de inmortalidad. Riquelme le prometió a Nández un cargo de liderazgo definido en la estructura de fútbol del club, se habla de un puesto en el scouting o en el consejo de fútbol, una vez que cuelgue los botines, un rol con sueldo garantizado y poder de decisión. Una oferta de legado que trasciende el dinero y que convenció a Nández de que su futuro está ligado para siempre al escudo Ceneice. El mecanismo de la venta forzada de Cristian Medina es la contracara incómoda del pacto secreto de Nández. La cláusula de compra obligatoria del pase del uruguayo, aunque diferida en el tiempo hasta el final del préstamo en diciembre, crea una presión financiera que Riquelme solo puede aliviar con la venta anticipada de un activo de la cantera. Medina, por su proyección, edad y el interés constante de los clubes europeos, España e Italia a la cabeza, se convirtió en el sacrificado perfecto. El argumento financiero es irrefutable. Vender a Medina permite al club cubrir el costo total del pase de Nández y liberar la carga financiera para afrontar otros fichajes de jerarquía. Sin embargo, el costo político y deportivo es incalculable. Riquelme rompe su promesa de consolidar la cantera y desmantela el mediocampo joven y técnicamente dotado que Diego Martínez había construido. La oposición ha utilizado este sacrificio como el caballo de batalla de su campaña de desprestigio, acusando a Riquelme de gestión cortoplacista y de vender el futuro por la nostalgia. La venta de Medina se convierte en el punto de no retorno para Riquelme, una decisión que solo se justifica con la obtención de la séptima Copa. El precio de la garra charrúa se paga con talento de la casa. El dilema existencial de Diego Martínez se centra en la encrucijada de la camiseta número 8 y la crisis de capitanía. La llegada de Nández obliga a Martínez a romper el equilibrio técnico de su mediocampo y a tomar una decisión drástica sobre la titularidad de Medina y Paul Fernández. La hipótesis táctica más plausible, tras la venta de Medina, es que Nández ocupará su posición como volante interno derecho, inyectando una agresividad y verticalidad que el equipo carecía. Sin embargo, la presencia de Paul Fernández como capitán y jugador de la confianza de Riquelme complica la situación. Nández exige la titularidad y Paul no está dispuesto a ser suplente. La solución de Martínez podría ser utilizar a Nández y Paul en un mediocampo de alta fricción, sacrificando la posición de Zenón o modificando el esquema a un 4-4-2 más combativo, una variante táctica que privilegia la marca sobre la posesión del balón. El mayor riesgo es la gestión de la capitanía. Si Martínez sienta a Paul, genera una fractura en el vestuario. Si sienta a Nández, desperdicia el arma de jerarquía que Riquelme le trajo y pone en riesgo su propio puesto.
El entrenador está atrapado entre la política de Riquelme y la necesidad táctica de ganar en la cancha. La cláusula de gestión física y la garantía de cuidado de élite es otro detalle crucial del pacto secreto de Nández. El uruguayo, consciente de su historial de lesiones y el desgaste físico de su fútbol de alta intensidad, exigió a Riquelme un cuerpo médico dedicado y un plan de entrenamiento personalizado que garantice su óptimo estado para los partidos decisivos de la Copa Libertadores. Riquelme prometió a Nández la creación de un equipo de prevención de lesiones exclusivo para él y Cavani, con tecnología de punta y gestión de la carga física al nivel de los grandes clubes europeos, una garantía de cuidado que ningún club de Sudamérica puede ofrecer. Esta cláusula no solo blinda al jugador de posibles recaídas, sino que envía un mensaje al resto del plantel sobre la prioridad absoluta que la dirigencia le da a los jugadores de jerarquía. El compromiso de cuidado extremo es el argumento final que Riquelme utilizó para disipar el miedo de Nández a regresar a la intensidad del fútbol sudamericano. La guerra civil de la capitanía entre Nández y Paul Fernández es inminente y Riquelme debe arbitrarla. Paul Fernández, el capitán de la gestión, vería su autoridad cuestionada por la llegada del guerrero que la hinchada adora. Nández, por su liderazgo natural y su identificación con el escudo, exige ser la bandera del próximo ciclo copero. El escenario más probable es que Riquelme imponga una transición de liderazgo, entregando la cinta de capitán a Nández en la Copa Libertadores y manteniendo a Paul como capitán en el torneo local, una solución de compromiso que busca evitar la fractura pero que no contenta a nadie. La presión del vestuario y la mirada atenta de la oposición política convertirán esta disputa en el primer foco de conflicto de la nueva era de Boca. El éxito de Martínez dependerá de su cintura para gestionar este choque de egos y personalidades fuertes. El factor Cavani y el pacto Charrúa es la única esperanza de armonía interna. La presencia de Edinson Cavani, un líder indiscutido y amigo de Nández, facilita la integración del uruguayo y crea un eje de poder charrúa que blinda el vestuario de las turbulencias políticas. Cavani y Nández comparten la ambición de ganar la séptima copa y la experiencia de élite, un liderazgo dual que Martínez debe utilizar para motivar a los jóvenes y reforzar la mentalidad ganadora del equipo. El pacto de gloria entre los dos charrúas es el argumento final que Riquelme utiliza para vender la operación a la hinchada. Boca recupera su mística y su fuego sagrado con la sociedad Cavani-Nández como estandarte. El último round político se centra en la ética financiera. La oposición utilizará los detalles filtrados del contrato secreto para acusar a Riquelme de gestión irresponsable por hipotecar el futuro del club con la venta de Medina y la promesa de un cargo vitalicio a un jugador. El argumento de la oposición es que Riquelme está comprando un éxito inmediato para blindar su posición política, sin pensar en la sostenibilidad a largo plazo. Riquelme responderá apelando a la gloria, la mística y la conexión emocional con la hinchada, convencido de que un título continental borrará cualquier crítica financiera o política. La Operación Nández es un referéndum existencial sobre el legado de Riquelme y la dirección deportiva del club. El final de esta historia se escribe en la pretemporada de diciembre, con el regreso del guerrero y el inicio de la era de la garra. La Operación Nández es la prueba de fuego que definirá la historia de Riquelme como gestor y el futuro deportivo de Boca Juniors. La pregunta final que nos queda es, ¿podrá Naítan Nández, impulsado por el pacto secreto de inmortalidad, la promesa de la séptima copa y la venta de Cristian Medina, ser el guerrero que rompa la maldición y consolide la gestión de Riquelme, o el sacrificio de la cantera y la crisis de liderazgo se convertirán en la carga que condene al ídolo y al presidente? La continuación del drama se centra en el despacho blindado de Juan Román Riquelme, donde el contrato secreto de Naítan Nández ha dejado de ser un rumor para convertirse en el mapa de la guerra política y deportiva que Boca Juniors librará en los próximos meses. El pacto de gloria con el uruguayo, con su estructura financiera de bonos por copas y su cláusula de inmortalidad, es la respuesta de Riquelme a la oposición despiadada, un movimiento arriesgado que garantiza el fuego sagrado a la cancha, pero que exige el sacrificio del patrimonio joven del club, con Cristian Medina ya marcado con el cartel de se vende, para cubrir el costo diferido de esta ambición desmedida. La urgencia política se ha transformado en una cuenta regresiva. Riquelme debe vender a Medina antes de que la obligación de compra de Nández se ejecute en diciembre, y en el medio de este caos financiero, Diego Martínez enfrenta una crisis de autoridad que amenaza con dinamitar la armonía del vestuario y la capitanía de Paul Fernández. La pregunta que hoy detiene la respiración de la Bombonera es, ¿podrá la mística garantizada por Nández y Cavani justificar el desmantelamiento de la cantera, y el contrato de inmortalidad será la llave de la séptima copa o la condena política que termine con el mandato de Román? Quédense con nosotros, porque vamos a desentrañar los detalles más íntimos de la cláusula vitalicia, el choque frontal en la cumbre de capitanía y el plan táctico secreto de Diego Martínez para integrar la garra sin romper la técnica. El detalle más disruptivo del pacto secreto es la cláusula de inmortalidad, la garantía de un cargo vitalicio en la estructura de fútbol de Boca Juniors tras el retiro de Nández. Esta promesa, filtrada por el entorno cercano de Riquelme,
supera cualquier incentivo financiero y convierte al uruguayo en un activo político para la continuidad de la actual dirigencia. La promesa de un puesto en el Consejo de Fútbol o como coordinador de la Secretaría Técnica blinda a Nández de la incertidumbre que rodea el final de la carrera de un futbolista. Para Riquelme, esta cláusula es una jugada maestra con doble propósito. Primero, fue la moneda de cambio definitiva para convencer al uruguayo de aceptar un salario fijo bajo y rechazar la oferta europea. Segundo, garantiza que Nández, un ídolo popular con peso propio, permanecerá ligado a la gestión actual, reforzando el poder del oficialismo a largo plazo. La oposición ya ha reaccionado a esta filtración, acusando a Riquelme de clientelismo deportivo y de utilizar los recursos del club para blindar su poder político, argumentando que un puesto vitalicio limita la capacidad de futuras dirigencias para designar sus propias estructuras. La promesa de la inmortalidad es el anzuelo que sacrificó a Medina y que hoy es el principal argumento de Riquelme para defender su gestión ante el ataque despiadado de los críticos. Nández no vuelve solo por una copa, vuelve por un lugar eterno en el poder del club. La cumbre de capitanía se celebró a puerta cerrada en el complejo de Ezeiza, un encuentro forzado por Riquelme para desactivar la crisis que amenaza con estallar entre Paul Fernández y Nahitan Nández. Riquelme, actuando como árbitro y juez, sentó en la misma mesa al actual capitán, Paul, y al nuevo referente, Nández, para definir los roles antes de la llegada oficial del uruguayo. La conversación fue tensa, con Paul Fernández defendiendo su liderazgo y su identificación con la dirigencia, y Nández exigiendo el respeto y la titularidad que su jerarquía y su conexión con la tribuna le exigen. La solución de Riquelme fue salomónica y política. Paul Fernández mantendrá la cinta de capitán como símbolo de la gestión y el nexo con el cuerpo técnico, pero Nández asumirá la capitanía emocional y la autoridad dentro del campo, con la titularidad asegurada en la Copa Libertadores. En la práctica, la autoridad de Nández será mayor que la de Paul en los partidos clave, relegando al actual capitán a un rol de rotación en el torneo local y a la gestión de la calma en el vestuario. El acuerdo obligó a Paul Fernández a aceptar una reducción en su estatus de líder indiscutido, un sacrificio personal que pone a prueba su lealtad al club y su relación con Riquelme. La cumbre de capitanía terminó sin abrazos, con una tregua tensa que dependerá directamente del rendimiento de ambos jugadores en la cancha. El plan táctico secreto de Diego Martínez para integrar la garra de Nández sin sacrificar la técnica de los jóvenes pasa por la mutación del 4-3-3 a un 4-3-1-2 más agresivo y vertical. El entrenador Ceneice, consciente de que la venta de Medina libera la posición de interno derecho, ubicará a Nández en ese carril con libertad absoluta para romper líneas, pisar el área y sumarse al ataque, una función que explota su potencia física y su remate de media distancia. La clave del nuevo esquema es la utilización de Zenón como enganche barra diagonal media punta, el 10 moderno, actuando como el socio ideal para Nández y el alimentador principal de Edinson Cavani. X Fernández se mantendrá como el pivote defensivo, el 5 de marca y salida, liberando a Nández de las tareas de contención para que se enfoque en la presión alta y el despliegue ofensivo. Este nuevo esquema es un híbrido táctico que sacrifica la amplitud de la cancha para concentrar la agresividad en el eje central, buscando rapidez en la transición y la recuperación inmediata del balón. La llegada de Nández obliga a Martínez a adaptar su filosofía a la exigencia copera, un cambio de chip que privilegia la combatividad sobre el toque estéril. Martínez tendrá un equipo más feo, pero más efectivo, una transformación necesaria para ganar la Copa Libertadores.